¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a una clase más de Taller de Liderazgo. Hoy abordaremos un tema muy interesante: estilos de dirección. ¿Qué tipo de jefe eres? De hecho, ¿eres jefe o eres líder? De esto venimos hablando en más de una ocasión. Y es que atrás quedó aquello de ser un jefe con mano dura y al que todos temen. Y hemos aprendido que las empresas que triunfan son gracias al liderazgo saludable de sus dirigentes. Y es que no es lo mismo ser un jefe que ser un líder, y tampoco todas las formas de liderar son iguales y tienen los mismos efectos en las personas. Por eso hoy nos adentramos y detallaremos 3 estilos de dirección o 3 estilos de liderazgo para que puedas conocer en qué consiste cada uno de ellos y cómo es que cada uno influye en el comportamiento para el logro de objetivos. Muchas gracias por acompañarme. Bienvenido. Recordando el término liderazgo, que al inicio de la primera clase vimos, decíamos que el liderazgo es la capacidad para influir de forma no coercitiva en los miembros de un grupo para que estos orienten sus esfuerzos hacia una tarea común de forma voluntaria y entusiasta. Haciendo hincapié en el término no coercitiva, recordando que este término hace alusión a la manera de hacer las cosas de una forma no obligada. Es decir, vamos a influir en las personas para que lo hagan lo que tengan que hacer con gusto o por iniciativa propia o de manera voluntaria. Pero ¿será que existen líderes que empleen siempre esta forma de trabajo o esta manera de dirigir de manera no obligada? Sabemos que no. Sabemos que existen diferentes maneras de liderar o diferentes maneras de dirigir y cada una persona lo hace de diferente manera. Es por ello que hoy vamos a aprender y vamos a comprender que no todos dirigimos a las personas de la misma manera. Cada persona que tiene personal a su cargo lleva consigo una cierta personalidad o una formación, por así decirlo, que distingue y que caracteriza a ese jefe o a ese líder de los demás. Algunos con mano dura, otros con mano firme y otros con mano blanda. Y precisamente es como a continuación voy a explicarte cómo es que existen estas maneras distintas de dirigir y cómo es que repercuten en el comportamiento de las personas. Hoy en día, si te metes a la web y quieres buscar los diferentes estilos de liderazgo, te puedes encontrar con variadas clasificaciones, unas con 3, otras con 4, hasta 6, incluso hasta 10 tipos o clasificaciones de estilos de dirección o estilos de liderazgo. Sin embargo, en esta ocasión quiero compartirte una clasificación de estilos de dirección más sencilla y más práctica que se resume únicamente en 3, basándonos en la teoría de Kurt Lewin. Pero, ¿quién es Kurt Lewin? Kurt Lewin es un psicólogo y filósofo alemán, reconocido actualmente como uno de los pioneros en la psicología social y experimental, tratando temas organizacionales y de personalidad. Lewin se interesó por investigar la psicología de grupos y cómo es que la forma de dirigir, precisamente, genera resultados diferentes en las personas. Por eso, en 1939, Lewin y sus colaboradores aplicaron un experimento de liderazgo. Establecieron 3 tipos de liderazgo en 3 grupos de niños distintos con el fin de observar el efecto que cada uno de estos estilos de liderazgo tenía en los niños. Antes de explicarte el experimento, déjame te platico cuáles son esos 3 estilos de liderazgo que Kurt Lewin define en su teoría o en su experimento. Se refiere a 3 de ellos. El líder autocrático, es decir, aquel líder que toma las decisiones del grupo, es decir, todo lo que yo quiero que se haga, se va a hacer, y como digo que se tiene que hacer, se va a realizar. El líder democrático, que es ese tipo de líder que anima activamente y ayuda al grupo a tomar decisiones. Lo guía, si se equivoca le dice en qué se equivocó y encuentra una solución para el trabajo en equipo escuchando a las demás personas. Y el líder liberal, o también conocido como laissez-faire, que se deriva del francés y que significa dejar hacer o dejar ser. Y ese tipo de líder da total libertad al grupo sin prácticamente ninguna guía. Es decir, los deja hacer las cosas a su manera, les da total libertad y no les proporciona ningún tipo de guía o ningún tipo de ayuda que le permita hacer mejor su trabajo o la manera de hacer las cosas. Y tampoco le impone una manera estricta de hacer las cosas.
Entonces, Lewin clasifica o introduce a estos 3 tipos de liderazgo en su experimento. ¿Y en qué consiste el experimento? Veamos, se formaron 3 grupos de niños para que después de la salida del colegio, un líder la primera semana fungía como líder autocrático. Luego, a la siguiente semana, le ponían a otra persona que actuaba como un líder democrático. Y en la siguiente semana, se les ponía a los niños a que realizaran ciertas actividades, pero con base en los principios de un líder liberal. De tal manera que los 3 grupos de niños pasaban cada semana, por cuestión de la rotación, por cada uno de los tipos de liderazgo. Muy bien, cuando les tocaba el líder tipo 1, al primer grupo de niños, por ejemplo, ¿cómo se comportaba este tipo de líder? Pedía las cosas de manera estricta y no daba la libertad de expresar lo que ellos querían decir. Es decir, les decían a los niños, tienen que hacer a lo mejor este dibujo y lo tienen que colorear de esta manera, lo tienen que dibujar copiándolo de esta imagen y lo tienen que resolver o lo tienen que dibujar en 10 minutos. Entonces, este tipo de órdenes eran dadas por este tipo de líder. Si lo relacionamos, pues este tipo de líder es el líder autocrático. El líder autocrático toma todas las decisiones del grupo. Aquí en este tipo de liderazgo, pues los niños no podían decir yo lo quiero pintar de otro color, o sabe que lo quiero hacer a lo mejor en 15 minutos para hacerlo más bonito, o equivocarme menos, o no sé. El tipo de liderazgo 2 o el tipo de líder 2 por el que pasaba este grupo, el líder animaba activamente a los niños y los ayudaba a tomar decisiones. Es decir, si a lo mejor tenían una idea diferente, si no querían hacer el dibujo de una casa y querían hacer el dibujo de un carro, pues el líder escuchaba y se modificaban las órdenes, por ejemplo. Si el niño se equivocaba, pues a lo mejor le daba una nueva hoja para que hiciera el dibujo. Entonces, de esta manera el grupo se sentía motivado cuando era liderado por el líder tipo 2, que lo podemos relacionar con el líder democrático, que es el que anima activamente y ayuda al grupo a tomar decisiones. Pero ¿qué sucedía cuando el grupo en la tercera semana era liderado por el líder 3? Y el líder 3, ¿cómo se comportaba? No ponía reglas para hacer las cosas y los niños se desenvolvían como ellos querían. Es decir, les daba a lo mejor las hojas, los colores y los lápices y pues ahí se ven. Cada uno hacía el dibujo, por así decirlo, no especifica el experimento qué actividad hacían los niños, pero se me ocurre que un dibujo, por ejemplo, y los niños pues hacían o dibujaban a su manera, a su tiempo, lo que ellos quisieran. No había ningún tipo de reglas, no había un límite de tiempo, no había una manera o un método para hacer el dibujo como se les pedía, ¿no? Simplemente los niños hacían las cosas a su manera y se desenvolvían como ellos querían. Cada uno de los 3 grupos pues pasó por cada uno de estos 3 tipos de líderes. De tal manera que veamos ahora los resultados del experimento. Muy bien. El líder tipo 1, que es el líder autocrático, como lo comentamos, ¿qué arrojó? ¿Cómo se comportaron los niños? Los niños trabajaban más duro, pero solo cuando el líder los vigilaba. Se volvían más agresivos y mostraban sumisión ante el líder. ¿Esto qué quiere decir? Que ante un liderazgo autocrático, es decir, aquel líder que trae, vamos a decirlo así, el látigo, pues la gente o los niños en este caso, pues tenían que hacer el dibujo o el trabajo que les encomendaba el líder autocrático. ¿Por qué? Porque mostraban sumisión, mostraban miedo. ¿Sí? A lo mejor pensaban que los iban a castigar, que los iban a regañar, que no sé. Entonces, los niños evidentemente sí terminaban el trabajo, o sea, trabajaban más duro, pero siempre y cuando el líder los vigilaba, por temor. Ahora bien, ¿qué sucedió con el tipo de liderazgo democrático? Los niños realizaban trabajos con originalidad, calidad y siempre estaban motivados con el trabajo. ¿Esto por qué sucedía? Porque con el liderazgo democrático, pues los niños sentían ese apoyo. Cuando se equivocaban, cuando tenían dudas, cuando ellos querían expresar sus propias ideas,
o querían hacer una opinión diferente a lo que el líder estaba pidiendo, pues básicamente pues en los trabajos y en cualquier lugar pues te sientes más cómodo cuando te dan esa libertad de poder comunicar, de poder opinar, de poder levantar la voz y alzar la mano, y sobre todo cuando te equivocas pues que entendamos que nos equivocamos y que existe una manera para solucionarlo. Bueno, ese tipo de liderazgo era lo que generaba entonces pues esa confianza en ellos mismos y esa libertad hasta cierto punto, que generaba que el trabajo que se les encomendaba lo hicieran con originalidad, con calidad, y siempre estaban motivados. ¿Por qué? Porque tenían ese apoyo en el líder. Pero ¿qué sucedía con el líder tipo 3? Que lo relacionamos con el liderazgo liberal o laissez-faire, dejar ser o dejar hacer. ¿Qué pasó con este grupo de niños? Bueno, los niños hacían el mínimo trabajo posible y de la peor calidad. La libertad propiciaba caos y desorden. ¿Por qué creen ustedes que ocurría esto? Porque el líder pues les decía, ahí está el material, háganlo ustedes. Y pues los niños a lo mejor pues lo hacían mal, no sentían una especie de obligación o responsabilidad por entregar un trabajo bien. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenían el apoyo del líder, no tenían una guía, no tenían esa persona que los motivara, que los ayudara cuando se equivocaran. Ahora bien, este tipo de experimento se aplicó en niños, pero si nosotros quisiéramos trasladar esta misma ideología a la realidad, ¿cuál tipo de liderazgo es el correcto? ¿O qué estilo de liderazgo debo llevar yo como jefe o como líder en mi empresa? ¿El autocrático, el democrático o el liberal? Porque si lo vemos así como el experimento, pues pareciera que el liderazgo democrático es el ideal o es el idóneo o es el mejor que yo debo de aplicar. Sí es el que mejor resultados da. Sin embargo, dependiendo de la empresa, dependiendo de la situación, dependiendo de la misma gente, muchas de las veces vamos a tener algunos días que hacer un líder autocrático. Es decir, poner mano dura y mano firme con aquellas personas sobre todo que no se alinean a los objetivos de la organización. ¿Sí? Es bueno escuchar a las personas, es bueno guiarlos, pero desafortunadamente muchas de las personas no se encarrilan a los mismos objetivos de la empresa. Es entonces que unas veces vamos a tener que ser autocráticos cuando la necesidad así se presente, cuando la situación así lo requiera. También es importante darle a los empleados ese espacio para que ellos, o esa confianza para que ellos se desarrollen y puedan generar a lo mejor ideas nuevas sin necesidad de tener que darles órdenes o decirles qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Estoy hablando del liderazgo o del estilo de dirección liberal. Entonces, no nos vamos a casar con un estilo de liderazgo como tal, ni vamos a ser los verdugos como líderes autocráticos, ni vamos a ser los bondadosos siendo un líder democrático, ni tan, ¿cómo lo explico? Ni tan liberales para dejar hacer a la gente que hagan lo que quieran hacer, sino que dependiendo de la situación o dependiendo del contexto en el que estemos hablando de la empresa, algunas veces vamos a tener que ser líderes autocráticos, otras veces líderes democráticos y otras veces líderes liberales. Ahora que conociste estas 3 clases de estilos de dirección, ¿qué tipo de líder eres? ¿Te gustaría saberlo? Puedes entrar a esta página que he colocado en esta diapositiva y puedes averiguar qué tipo de líder eres: democrático, autoritario o autocrático o liberal. Consúltalo. Hemos llegado al final de este video. Si tienes alguna duda acerca del tema que acabamos de explicar, ten la suficiente confianza para contactarme. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase.